Buenos días a todos desde Santiago de Chile. Mi nombre es Carolina Echevarría, soy coordinadora de Alliance for Integrity para las actividades en América Latina. Estoy acá con Pablo Alberts, que va a ser nuestro orador el día de hoy, nuestro experto, y con Catalina Riaño de la CAMCHAL, el partner de implementación para las actividades en Chile. Para aquellos que no nos conocen y mientras se van conectando, les quería contar un poco qué es Alliance for Integrity. Es una iniciativa global que es implementada por la GIZ, la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, y apoyada por el BMZ, que es el Ministerio de Cooperación Exterior y Desarrollo. Y nuestro objetivo es mejorar la transparencia en el sector económico. Para eso tenemos 4 ejes abajo, un eje que es el diálogo público-privado, otro eje que es la concientización, un tercer eje que es el intercambio entre pares, y un cuarto eje que es la capacitación. Esta actividad del día de hoy se enmarca dentro de nuestro eje de capacitación, es parte de un ciclo de webinars que tenemos uno cada mes, y también se enmarca dentro de las actividades que hacemos como en nuestro programa de capacitación de empresas para empresas. Es una actividad complementaria para que puedan profundizar temas, y para aquellos que no conocen de empresas para empresas, los invitamos a después entrar en nuestra página web, conocer el programa y mirar las próximas capacitaciones, que acá en Santiago de Chile tenemos la próxima el día lunes. Los dejo con Catalina y con Pablo. Buenos días a todos y bienvenidos. Estamos, felices de que haya tantos países conectados a esta hora. Vemos que fue un éxito total el tema que nos va a presentar nuestro capacitador Pablo Albert. Y bueno, yo hago parte de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. Somos una cámara binacional. Estamos felices de ser la cámara binacional más grande en Chile con 150 socios. Y contentos también de ser partner implementar de Alliance for Integrity, una iniciativa muy interesante donde podemos con este tema obviamente apoyar empresas grandes, pequeñas, medianas, donde se pueden sumar todos los actores. Así que bienvenidos a todos y los dejo con Pablo, nuestro capacitador de Kerry. Perdón, hago un comentario antes de empezar. En el chat van a ver que tienen un símbolo que es como una pregunta. En caso que quieran hacer preguntas, les pedimos que cliquen en ese símbolo y hagan su pregunta. Y ahí al final de la capacitación vamos a ir respondiendo todas las preguntas. Así que les pedimos hacerlo con ese símbolo de pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Muy buenos días. Buenos días a todos, o buenas tardes en sus respectivos países. Muchas gracias por el interés en este webinar, en esta actividad. Espero que cumpla las expectativas. Primero que nada, presentarme. Soy Pablo Alberts, trabajo en un estudio de abogados de Chile, de Santiago, se llama Kerry y Compañía, en el Departamento de Compliance y Anticorrupción. Bueno, dicho esto, voy a empezar el tema, que básicamente es relacionado a la figura del Compliance Officer, oficial de cumplimiento, o en Chile la figura del encargado de prevención de delito. El título es bastante limitado, pero traté de hacerlo un poquito más amplio, si bien dice relación con las funciones clave de este personaje, de las funciones clave del Compliance Officer en los programas de integridad y de prevención de la corrupción. A continuación voy a analizar algunos temas que son igualmente relevantes para entender bien de qué estamos hablando y cuál es el origen del Compliance Officer. Ese es el punto número 1. Luego, hacerme cargo de cuál es el perfil de esta figura del Compliance Officer. Luego, qué posición puede ocupar el Compliance Officer en el organigrama de una empresa, ya sea una pyme, una mediana empresa o una gran empresa o multinacional. Luego, el tema que digamos es la médula de esta presentación, que son las funciones y o tareas fundamentales del Compliance Officer. Luego, las responsabilidades ante eventuales incumplimientos o irregularidades que se cometan al interior de la organización. Ya terminando, algunos casos recientes, y finalmente los beneficios que trae contar con una figura de esta naturaleza. Bueno, el surgimiento del Compliance Officer es relativamente reciente.
ya damos los primeros atisbos de origen de esta figura en los años 70, pero principalmente bajo una nomenclatura de compliance de ética o ethics officer. Esta figura nació principalmente en el contexto de los escándalos de corrupción que todos hemos escuchado alguna vez, sobre todo en los años 90, yo creo que en este siglo, Enron, Parmalat, Siemens, entre otras grandes escándalos de corrupción, donde luego de ocurridos estos grandes escándalos de corrupción, ha surgido con más fuerza la idea de incorporar o derechamente tener un área de compliance en las empresas. En Estados Unidos, por ejemplo, están las conocidas Federal Sentencing Guidelines for Organizations del año 91 y 94, que fueron las enmiendas de estas guidelines. Se estimuló precisamente a las empresas que contaran con un oficial de cumplimiento o un compliance officer, básicamente como aminorante de responsabilidad penal, y en algunos casos puede ser como exención de responsabilidad penal en otros países. Desde ahí surgió la figura del profesional de compliance en las compañías, no solo el compliance officer como tal, sino que además un staff de la función de compliance. El perfil del cargo, básicamente recogí alguna información relevante para básicamente sistematizar cómo tiene que ser este cargo. Debido a su gran complejidad es muy difícil encasillarlo dentro de una labor específica dentro de la compañía. Primero, en cuanto a la formación académica, no necesariamente un compliance officer puede ser un abogado o alguien ligado a las ciencias jurídicas, sino que puede ser quizás un auditor, puede ser un ingeniero, o incluso puede ser alguien que tenga alguna experiencia en alguna empresa y que conozca básicamente el negocio y cómo funciona. Eso viene encaminado con el punto número 2 de la experiencia práctica. La experiencia práctica es fundamental en la labor del compliance officer. Tiene que saber cómo funciona cada una de las unidades de negocio de la compañía, sin perjuicio que obviamente cada departamento tiene que darle a su vez el feedback necesario para los cometidos de esta función, pero básicamente tiene que tener experiencia en el desarrollo de su cometido adquirida paulatinamente a lo largo del tiempo en la propia organización o en puestos similares. Luego, indudablemente el compliance officer tiene que ser una persona con muy buenos antecedentes, una persona intachable. Historia profesional es básicamente la rúbrica que tiene que tener el compliance officer, básicamente que tenga un nivel de integridad satisfactorio y que lógicamente no se haya visto envuelto en algún caso de incumplimiento o poco ético. Esos son los primeros tres puntos relevantes que quise, digamos, exponer. Y luego vienen las competencias personales, que básicamente es algo relativamente, yo diría, que se está hablando no hace mucho, el tema de las competencias personales, yo diría las habilidades blandas o digamos, todas aquellas competencias que exceden lo estrictamente, yo diría, técnico y funcional de un compliance officer, pero sin duda que lo ayudan en su labor cotidiana. Y esas competencias dicen relación con la capacidad de comunicar a los trabajadores, desde el directorio o el consejo de administración hasta los mandos más operativos, desde arriba hacia abajo, y básicamente una labor de coordinación, organización y sin duda el liderazgo. O sea, un compliance officer tiene que ser realmente un líder dentro de la organización y básicamente tiene que tener la garantía de que este programa de integridad finalmente se lleva a cabo y funciona realmente. Luego, el compliance officer tiene que tener una contratación consistente, es decir, una contratación acorde a sus funciones, a sus altas funciones, jerarquía. Tiene que tener una relevancia importante dentro de la organización y acorde a las responsabilidades del cargo. Luego vamos a ver en qué lugar puede estar el compliance officer en el organigrama. Lógicamente que no es una decisión que está marcada legalmente,
sino que influye mucho de acuerdo al tamaño y a las distintas funciones que tenga la compañía y cantidad de departamentos. Luego, la posición jerárquica es fundamental respecto a esta figura, porque el estándar ideal es que esta figura sea independiente respecto a la administración de la persona jurídica. En el caso chileno está el directorio o el consejo de administración, que básicamente el compliance officer pueda tomar decisiones relevantes sin estar influenciado directamente por el directorio o la administración de la persona jurídica, que sin duda es un gran desafío en este ámbito. El compliance officer en el organigrama resulta ser llamativamente complejo, dado que precisamente para poder analizar esta figura y cómo engarzarla realmente a la realidad de la compañía, hay que hacer algún tipo de análisis previo. Por ejemplo, identificar dónde están las funciones de supervisión y control que están establecidas en el modelo de cumplimiento o programa de integridad que finalmente se vaya a aprobar. Luego, entender cómo se encuentran repartidas estas funciones al momento de la designación de un eventual compliance officer en los diversos departamentos de la empresa o la compañía. ¿Por qué digo esto? Porque realmente muchas compañías cuentan con áreas o departamentos dentro de distintas secciones de la empresa que a su vez tienen compliance, el área de compliance específico para cada unidad de negocio. Por lo tanto, en ese sentido, para efectos de no duplicar las funciones y que la labor del compliance officer sea bastante más eficiente y efectiva para poder supervisar las políticas y procedimientos, es que hay que hacer este análisis previo antes de incorporar al compliance officer y posicionarlo dentro del organigrama de la compañía. Luego, el directorio de la compañía o la alta gerencia debe básicamente evaluar si realmente conviene crear un área específica de compliance o bien con las áreas que ya cuenta la compañía, por ejemplo, un área legal de la compañía, una fiscalía de alguna compañía, puede también hacerse de labor de compliance, de funciones de cumplimiento normativo, ya sea anticorrupción, ya sea prevención de lavado de activos, ya sea libre competencia, ya sea infracciones regulatorias en general. Por lo tanto, no es tan fácil diseñar y establecer estratégicamente esta figura. En algunos países, por ejemplo, el caso de Chile, la ley número 20.393, que es la que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica, básicamente establece cuáles son los parámetros que debe tener la figura o la función de compliance. En este sentido, primeramente, el estándar que pone esta ley es que el encargado de prevención de delitos o compliance officer debe ser designado por la administración de la persona jurídica, debe durar al menos 3 años, que pueden ser prorrogados por periodos de igual duración. Luego debe contar con autonomía. Esta autonomía que muchas veces cuesta, es dificultoso establecer que alguien sea realmente autónomo e independiente de todas las decisiones de la compañía. Luego puede ejercer labores de auditoría interna. La ley no establece un estándar obligatorio, sino que sugiere que ciertas compañías que tengan el área de auditoría interna, precisamente se haga cargo de esta labor de cumplimiento normativo. También hay un estándar económico respecto a la facturación de la persona jurídica. En este caso, si los ingresos no exceden de 4.200.000 en dólares, los dueños, socios o accionistas pueden asumir directamente estas funciones, lo cual para las pymes les facilita un poco la labor de que el propio dueño, el propio gerente de la compañía, pueda a su vez tener las labores de compliance officer. Luego, sin duda que es extremadamente relevante que esta figura cuente con recursos humanos y financieros suficientes para ejercer las labores. Este presupuesto idealmente tiene que ser de manera anual
y deben constar en las partidas presupuestarias de la empresa. Eso es un requerimiento, por lo menos legal en Chile, que las certificadoras de modelos de cumplimiento en Chile han exigido como un estándar mandatorio. Y luego, sin duda, que tener acceso directo a la administración efectuando reportes, en el caso de Chile, con una periodicidad de cada 6 meses o semestrales. Ese es el estándar que exige la ley chilena. Luego, como sugerencia, en compañías multinacionales, en compañías que tienen matrices en el extranjero y subsidiarias en, por ejemplo, en Latinoamérica, en otros países que tengan participación, se recomienda que cada una de estas subsidiarias tenga un compliance officer local, el cual reporte a su vez al compliance officer regional de la matriz, para efectos de no solo de supervisar que el modelo de cumplimiento funcione correctamente local, de manera local, sino que además es muy importante el que cada una de estas subsidiarias tenga una matriz de riesgo actualizada y conforme a la realidad de cada país. Nos sirve que una matriz de riesgo de la matriz, por ejemplo, tenga distintos tipos de eventos críticos asociados a controles globales, que pueden ser muy robustos, pero lo ideal es que se diseñe específicamente una matriz de riesgo para la cultura propia del país en que se va a aplicar este programa de cumplimiento normativo. Luego las decisiones del compliance officer, lógicamente que se pueden delegar, sin perjuicio que lo que sugiere, digamos, las buenas prácticas de compliance es que exista una persona responsable, sin perjuicio que tenga un staff o un equipo de cumplimiento normativo en el cual pueda delegar ciertas funciones específicas. El tema del comité de ética y el compliance officer también es un tema muy relevante, porque básicamente el comité de ética en ciertas empresas tiene que ir encaminado hacia un control más reactivo, de investigar y sancionar precisamente con medidas disciplinarias el incumplimiento del programa de compliance. Y luego está el compliance officer como tal, o la función del compliance officer y su equipo, el cual tiene un control básicamente preventivo. No debemos de dejar pasar que la ley en general o las buenas prácticas de compliance están enfocadas para incentivar a las empresas a que tengan estos sistemas preventivos, lo cual la lógica de un Estado más represivo se aleja y se intenta incentivar a las empresas a que adopten e implementen sistemas que realmente no sean de papel y sean realmente efectivos y socializados dentro de la compañía. Yo diría uno de los grandes problemas en el último tiempo es que compañías tienen la intención de implementar sistemas de compliance, pero muchas veces se quedan en códigos de ética que están muy bien diseñados, pero que es muy dificultoso, muy difícil llegar a todos los estamentos de la empresa. Por lo tanto, se sugiere que además el compliance officer tenga una labor muy relevante en temas de capacitación, como ya vamos a ver. Básicamente, en temas de organigrama, rescaté dos modelos que se ha hablado en el último tiempo en la práctica de compliance. Básicamente, el primer organigrama demuestra un compliance más centralizado, el cual está al CEO en paralelo a las áreas de negocio y al otro costado en paralelo a la área de auditoría interna de la compañía. Este compliance officer sería quien dirige, básicamente quien diseña e implementa y monitorea todas las actividades de la organización relativas al cumplimiento normativo. Distinto es el caso del compliance descentralizado, donde existen varias unidades de negocio de la compañía y cada una de ellas, a su vez, tiene un encargado de cumplimiento. Por ejemplo, en el segundo organigrama vemos a la figura del CEO, donde están las áreas de negocio y hay distintas gerencias, gerencia A, gerencia B y gerencia C. Y cada una de ellas tiene a veces un compliance officer o un encargado de cumplimiento, o incluso puede ser alguien ligado al área legal o regulatoria de la compañía. Dentro de estas dos organigramas existe uno tercero,
que básicamente es que el Compliance Officer esté a la misma altura que el CEO de la compañía, donde básicamente se refleje el Compliance Officer en una relación de una línea discontinua o línea punteada entre el CEO en paralelo al Compliance Officer, de manera que sea una labor en paralelo y donde la jerarquía del Compliance Officer tome relevancia dentro de la estructura de la organización. Lógicamente que esto es lo sugerido, no hay una regla que sea obligatoria, pero digamos las guidelines, las sugerencias de buenas prácticas de compliance sugieren que este encargado de cumplimiento tenga la debida autonomía e independencia de las decisiones que se tomen en la compañía. Ahora entramos al terreno que derechamente es la médula de este webinar, que es en relación a las funciones y tareas clave o fundamentales de el Compliance Officer. Básicamente el Compliance Officer no solamente es el director de orquesta, por así decirlo, de una organización, sino que tiene que estar plenamente imbuido de todos los procesos, de todas las actividades que la compañía desarrolle y que esté desarrollando. No solamente basta con que cumpla, que sea el garante del control y vigilancia de los empleados, sino que aún más tiene que ser un verdadero coach respecto a las actividades que se desarrollan en la empresa para que el programa de cumplimiento pueda permear de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En el fondo, los flujos de información sean relativamente eficientes para toda la organización. Por lo tanto, el primer punto es que se vele por el conocimiento actual de la normativa, actualizada, sobre cualquier tipo de cambio relevante, no solo respecto al ámbito anticorrupción, sino que principalmente puede ser aspectos de prevención de lavado de activos, temas de medio ambiente, libre competencia, donde precisamente tiene que estar muy atento a todos los cambios de legislaciones que vayan saliendo, no solamente en el país local, sino que básicamente si es que una empresa, por ejemplo, cotiza en bolsa en Estados Unidos, tiene que saber que la FCPA es una normativa aplicable, o lo mismo en el Reino Unido, donde vemos que son estándares bastante exigentes, por lo tanto, no solo debe quedarse en el cumplimiento de la ley local. Luego, como segunda función clave o fundamental, es el desarrollo de un plan anual o semestral, yo diría, plan anual de trabajo de cumplimiento que refleje los riesgos críticos que presenta la empresa o la organización. Básicamente, el reporte que debe efectuar el Compliance Officer no solo debe ser respecto a un reporte por denuncias o consultas respecto a un eventual incumplimiento, sino que tiene que ser un reporte dirigido a cómo está funcionando este programa de cumplimiento desde su implementación hasta su actual desarrollo. Esto incluye capacitaciones, cómo funciona la línea de gestión ética, las denuncias, cómo ha reaccionado la compañía, y lo cual esto también incide directamente en el diseño de las matrices de riesgo. Las matrices de riesgo tienen que estar plenamente actualizadas a los nuevos críticos o brechas que se vayan encontrando a lo largo del desarrollo del programa de cumplimiento normativo. Luego debe ser una orientación, el Compliance Officer debe orientar, debe ser una persona muy, muy creíble en temas de cumplimiento, a directores, a gerentes y a todo el personal de la compañía. Entendemos que muchas compañías tienen muchísimos trabajadores donde realmente es muy difícil llegar a cada uno de ellos, sobre todo en compañías donde tienen oficinas que están en sectores rurales, por ejemplo. Ahí hay que saber, el Compliance Officer tiene que él mismo saber cómo difundir adecuadamente esta labor para que toda la organización le encuentre sentido a cumplir realmente con un programa de integridad. Yo diría el punto 4, el siguiente, supervisar y controlar la aplicación de estas políticas y procedimientos, básicamente diría la fundamental. El Compliance Officer es garante de que se cumplan las políticas, los protocolos y procedimientos del programa de integridad, lo cual no es una tarea fácil porque
tiene que saber llegar a todos los estamentos de esta organización y básicamente tener una labor continua de monitoreo y de control respecto a cómo los responsables de aplicar los controles lo están haciendo en la vida diaria de la organización. Luego, tiene que estar muy de la mano a diseñar políticas y programas, sin perjuicio que se acepta como práctica que una consultora externa o un estudio de abogados pueda diseñar a su vez el programa de cumplimiento. Es necesario que el compliance officer participe desde el primer momento, es decir, desde la identificación o levantamiento de riesgos. Es relevante que él pueda estar plenamente consciente de esta labor y detectar cuáles son las brechas desde una etapa temprana. Luego, asistir a los miembros de la empresa en el establecimiento de métodos para mejorar la eficiencia y eficacia que estas políticas realmente funcionan, para efectos de reducir la vulnerabilidad de la empresa a eventuales incumplimientos. Estamos hablando de incumplimientos que pueden ser no solo respecto a de un delito propiamente tal, respecto a una ley anticorrupción local, sino que también incumplimientos regulatorios o de otro tipo. Básicamente tiene que, si él puede delegar ciertas funciones para supervigilar que los incumplimientos están realmente siendo tomados en cuenta por la empresa, eso debe estar contenido en su informe anual o semestral al director. Luego está revisar periódicamente el programa de cumplimiento, que es una labor de monitoreo que dentro de la gestión de riesgo, luego de identificar, evaluar y controlar el riesgo, básicamente está el monitoreo y la supervisión, que es una labor fundamental para efectos de detectar cuáles son las brechas posteriores y cómo va funcionando estas políticas o este programa de cumplimiento a lo largo de que se desarrolla. No olvidemos que un programa de cumplimiento tiene que ser ajustado específicamente a las actividades diarias de la organización y a la regulación que vaya incorporándose en el tramado, digamos, del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, tiene que ser capaz de recoger todas estas experiencias y plasmarse en políticas que sean precisas y consistentes con estos cambios. En Chile, en el tema que está saliendo ahora en Chile, por ejemplo, puede que el compliance officer ahora tenga que ir un poco más allá por temas de corrupción entre particulares, por ejemplo. Solo por tomar un ejemplo, que es posible que exista una ley en Chile que sancione el soborno entre particulares. Estas nuevas regulaciones tienen que sustentarse en un programa de capacitación o formación, ya sea inductiva, es decir, una vez que entra el trabajador de la compañía a la organización, y luego una capacitación posterior, el cual refleje todos estos cambios y la aplicación correcta de estas políticas. Básicamente el compliance officer debe desarrollar estos materiales, obviamente puede delegar ciertas funciones de, yo diría, comunicación o marketing interno en personas que realmente estén capacitadas para apoyar al compliance officer y pueda distribuir de alguna manera fluida todo el material de capacitaciones y básicamente hacer las mejoras de conocimiento de esta actividad de cumplimiento. Algunas empresas prefieren hacer capacitaciones más presenciales, lo cual es lo ideal, hacer una capacitación más presencial, donde se pueda desarrollarse en una jornada, en media jornada o hasta en 2 jornadas, con ejemplos concretos de cómo va la regulación. Otras empresas que prefieren establecer mecanismos de e-learning o manera remota, establecer sistemas de capacitación que también sean acordes a cuáles pueden ser las necesidades reales de la empresa de tener un programa de cumplimiento y cuáles son los nuevos críticos a los cuales enfrentar. Esta coordinación y revisión de políticas de cumplimiento interno es bastante relevante en empresas multinacionales y, lógicamente, en empresas que tienen un gran tamaño, lo cual implica que cada una de las áreas, incluso que no dependan directamente del área de cumplimiento o del área de compliance, puedan reportar a esta figura de manera de que
el compliance officer tenga un feedback y pueda dar respuesta satisfactoria a ciertas consultas o derechamente denuncias que van surgiendo en la práctica. Lo otro es que el compliance officer en general puede dar respuesta formal ante los requerimientos de información de las autoridades, por ejemplo, ante el Ministerio Público, eventualmente ante alguna agencia regulatoria, alguna unidad o departamento de inteligencia financiera, por ejemplo, el tema del lavado de activos. Tiene que estar plenamente capacitado para responder, obviamente con el apoyo de las áreas a cargo de la compañía, cuáles son estos requerimientos de información que a veces son bastante difíciles de entregar de manera historia porque en general están contra el tiempo y presentan un timing muy ajustado. Yo diría, una de las últimas funciones, sin perjuicio que hay muchas más, es que él lidere las investigaciones internas en la compañía. Obviamente, por temas de incluso secreto profesional, podría delegarse esa función, ya sea en un estudio de abogados o en una consultora externa, quien se haga cargo de estas labores de investigación, pero el coordinador se sugiere que sea el compliance officer, el cual ayude a proponer medidas de corrección, ya sea medidas disciplinarias o otras medidas correctivas, para evitar el futuro incumplimiento de irregularidades al interior de la compañía. Por lo tanto, la investigación interna es un eje fundamental en este tema. Luego, dentro de la contrapartida de las funciones que tiene que tener el compliance officer están las responsabilidades que le pueden incumbir su calidad tal. Han salido algunas sentencias, sobre todo en Alemania, que han dicho que el compliance officer es un verdadero garante de control y supervisión de todas las actividades que efectúa la empresa y respecto a cualquier tipo de delito o irregularidad cometida al interior de la empresa. Sin duda que esa sentencia ha sido bastante polémica. Personalmente no estoy de acuerdo en esa posición, dado que el compliance officer, la función del compliance officer va muy de la mano con su responsabilidad. El compliance officer no puede responder genéricamente por todo tipo de delitos o irregularidades cometidos en la empresa. Por eso yo hice la distinción en base a una trilogía de funciones del compliance officer. Respecto a la primera, que es la información, comunicación y capacitación, si es que efectivamente se desarrolla alguna actividad irregular en la compañía y esa actividad puede ser imputable directamente al compliance officer, ahí realmente puede existir responsabilidad de parte de él. Luego, en temas de asesoría a los miembros de la empresa, en sus actividades diarias, precisamente también puede pasar que por falta de asesoría, el personal de la empresa o un trabajador en particular haya cometido algún tipo de irregularidad y ahí puede existir algún tipo de conexión directa entre la responsabilidad del compliance officer y el trabajador involucrado en la irregularidad o en el delito. Y lo mismo la supervisión, control y reporte. Si es que no hay una debida supervisión, control y reporte por parte del compliance officer, indudablemente que puede verse expuesto a una responsabilidad, ya sea administrativa o penal, respecto a sus funciones. Por eso, en la presentación indiqué que la competencia del compliance officer no lo hace responsable genéricamente de todos estos delitos cometidos en la empresa, y puede ser que aún tratándose de un delito cometido en el seno de la compañía, su control escape al ámbito de control asignado al compliance officer. Por ejemplo, un encargado específico de la gestión ambiental. Y en este tema es muy relevante ver cuáles son las funciones respecto a la definición de sus responsabilidades, ya sea en el organigrama funcional o bien respecto a lo que aparece en su contrato. Eso es básicamente un tema muy relevante a ser analizado al momento de generarse una eventual responsabilidad. Y una vez analizado realmente cuáles son realmente las funciones del compliance officer, se podrá valorar si es que él puede ser partícipe o autor de alguna eventual imputación de responsabilidad. Por eso, en esa trilogía, como ya comenté,
los deberes de información, deberes de asesoría y supervisión y control son básicamente los fundamentales dentro de la labor del Compliance Officer. La función de reporte, la última, que expuse hace un minuto atrás, podría dar lugar a responsabilidad, por ejemplo, si es que el Compliance Officer decide no efectuar un reporte al directorio, teniendo el suficiente conocimiento de algún tipo de irregularidad. Por lo tanto, invito a los Compliance Officers que, ante la duda, siempre puedan reportar estos hechos, aunque sea difícil calificar la conducta como un delito, como una infracción, como incluso como algún tipo de rumor. O sea, la idea es que esto quede plasmado y que se pueda tomar una decisión coherente y estratégica en relación a las decisiones que se tomen por parte también del directorio o administración de la persona jurídica. Lo mismo con los deberes de asesoría. Si es que el trabajador o el personal de la compañía no está debidamente capacitado y no está debidamente asesorado respecto a algún tema en específico, y ese tema en específico debió verse por el Compliance Officer o ser supervisado por el Compliance Officer, indudablemente que algún tipo de autoridad o la Fiscalía, en algunos casos, puede discutir y puede eventualmente atribuir cierta responsabilidad a esta figura. Luego, algunos casos recientes que han salido en la prensa, tenemos un caso en Alemania que también ha tenido repercusiones en Estados Unidos, que es respecto al Dieselgate de Volkswagen, respecto al fraude de las emisiones, donde han sido imputados algunos ejecutivos y el propio Compliance Officer fue básicamente condenado a 7 años de cárcel en Estados Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos tiene digamos, un nivel de cumplimiento bastante riguroso y por lo tanto el enforcement o el nivel de cumplimiento y aplicación de la ley es bastante, supera los estándares que puede superar a veces la regulación local de algunos países. Luego tenemos el caso de la lista Falciani del Banco Santander y el Banco BNP, que básicamente ahí es un caso no directamente de, yo diría, en estricto rigor de corrupción, pero sí respecto a temas de lavado de activos, donde también se ha imputado, no se ha condenado aún, han sido sujetos de investigación algunos ejecutivos y algunos compliance officers de estas empresas bancarias que sin duda son reguladas. Y también hay un caso en Estados Unidos respecto a la industria alimentaria, precisamente respecto a los huevos, a unos huevos contaminados de salmonela, que el compliance officer y ciertos ejecutivos no tomaron decisiones, digamos, reactivas oportunas, y por lo tanto se les ha sancionado, se les ha imputado respecto a sus propias funciones. Finalmente, los beneficios de contar con un compliance officer y además contar con un programa de prevención de la corrupción o integridad va de la mano con ciertos factores que ayudan sin duda a fomentar más la confianza entre clientes, trabajadores y el propio mercado. O sea, si una empresa tiene un programa de cumplimiento normativo y tiene un compliance officer empoderado que realmente cumple sus funciones y que realmente está imbuido dentro de la lógica del negocio, eso irradia confianza a terceros, a clientes, trabajadores y el propio mercado. Eso es muy, muy relevante respecto a el tema de implementar políticas de integridad conforme a las nuevas prácticas del mercado. Sin duda que tener también un compliance officer con todas las funciones que ya dijimos, mejora la gestión de procesos y sin duda mejora la gestión de riesgos en la compañía. La gestión de riesgos básicamente implica identificar cuáles son los nuevos críticos, evaluar, es decir, cuantificar precisamente estos riesgos, luego controlar, establecer protocolos adecuados al riesgo identificado y finalmente supervisar y monitorear que los riesgos están efectivamente cubiertos. Lógicamente que existe un riesgo residual, el cual ninguna de las empresas puede escapar, pero básicamente
la idea es que se mantenga a niveles tolerables de riesgo, básicamente que se integre en una matriz de riesgo y además en un mapa de calor que muchas veces se intenta diseñar con colores que ustedes bien saben, verde, amarillo y el rojo, que es el rojo es la parte más crítica. Luego tenemos el elemento de la ley que, aunque suena obvio, a veces no es tan obvio, el cumplir cuáles son las leyes y regulaciones, no solo locales y estándares internacionales. Y acá hay un punto realmente importante que quiero compartir, que es acerca de la evidencia en un eventual juicio o investigación. El compliance officer tiene que además documentar todos estos procesos como evidencia acusatoria ante una investigación, ante un requerimiento de información, ante algún tipo de entidad certificadora del cumplimiento de un modelo de integridad, el cual básicamente tenga a la mano cuál es el respaldo, ya sea electrónico o físico, de cuáles han sido las labores de cumplimiento. Básicamente el paper trail, el cual constituye la evidencia fundamental para una compañía en este ámbito. Luego, para prevenir, lógicamente, irregularidades de ciertos delitos, que esa es diría como el beneficio más manifiesto, más explícito, la prevención de irregularidades, y algunas legislaciones establecen que el contar con un compliance officer o también dentro de un sistema de prevención de delitos puede exonerar de responsabilidad penal. Y además mitigar esta misma responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de Chile, existe esta ley 20.393 que puede exonerar de responsabilidad penal si es que la compañía, antes de la comisión del delito, ha implementado adecuadamente un programa de integridad efectivo. Y una vez cometido el delito, la adopción e implementación de estas medidas puede servir además de mitigante. Lógicamente también existen ventajas competitivas en relación a contar efectivamente con los mejores estándares y parámetros de cumplimiento, lo cual también se refleja en prácticas lícitas, transparentes y éticas, y finalmente para prevenir riesgos reputacionales, que eso sí que es un tema bien delicado, a veces incluso aún más delicado que un riesgo legal de ser sancionado, digamos, por algún tribunal, es el riesgo reputacional de que la compañía no se vea envuelta en un caso que incluso puede no ser tan relevante, pero la prensa puede encargarse de difundir esta noticia como algo realmente preocupante. Así que los dejo con algunas preguntas si ustedes tienen, y muchas gracias por su atención. Un minuto. Vamos poniendo las preguntas. Perfecto. El oficial de cumplimiento puede estar efectivamente en otro país, dando lineamientos a los países en su subsidiaria. Esa, digamos, es una práctica muy común. Sin perjuicio, lo ideal y lo recomendable es que es posible que esa empresa tenga un delegado, o no precisamente un compliance officer, pero un delegado de cumplimiento, un abogado de cumplimiento local, sería recomendable poder hacerlo. Compliance officer puede ser parte del comité de control. Sí, efectivamente, algunas empresas lo tienen dentro del comité de control, dentro de, digamos, la alta organización, digamos, de la empresa, y efectivamente puede estar dentro del comité de control, sin perjuicio que el compliance officer debe ser designado, digamos, por la alta administración. Idealmente la figura separada, aunque suena un poco difícil yo diría como de implementar y asegurar, eso sería lo ideal hacerlo, una figura separada, pero dependiendo de cómo se relaciona el flujo de información, cómo existe realmente este comité de control con eventualmente otra figura, podría ser relevante.
Sí, esa es un tema bastante relevante porque en general el representante legal, en este caso el gerente, muchas veces en pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la ley, en el caso de Chile, precisamente puede ser. En el caso de Colombia, yo imagino que a una pyme no ve inconveniente que el oficial de cumplimiento pueda ser el representante legal. Ahora bien, si es que existe alguien, eh, digamos, externo a la representación legal, sería ideal tomarlo, o bien que se le deleguen ciertas funciones a esta otra persona. Pero el representante legal a veces es, eh, es sugerible que no tenga toda la responsabilidad respecto no solo a ser representante legal, sino que además ahora a ser oficial de cumplimiento, lo cual es recomendable delegar ciertas funciones en un tercero. Efectivamente, yo diría el gran impulso es para que organismos públicos puedan implementar y adoptar sistemas o programas de integridad. Efectivamente, no solo en Argentina ha sido tema, sino que además en mi país, en Chile, precisamente también han salido ciertas regulaciones que sugieren que organismos públicos tengan una figura de compliance officer, el cual pueda reportar a ya sea agencias gubernamentales algún tipo de irregularidad o algún tipo de incumplimiento. Eh, Precisamente el desafío está justamente en implementar todas estas medidas en organismos públicos, por lo tanto es bastante atingente la pregunta de Macarena. Así es, las funciones y tareas fundamentales están orientadas para cualquier tipo de empresa. Sin duda que hay que analizar básicamente cuáles son cuáles son las necesidades más críticas que tenga la organización y lógicamente esto no es una regla que hay que seguir, digamos, no es un requisito legal estas funciones, sino que básicamente están diseñadas de acuerdo a cuál ha sido mi experiencia y las buenas prácticas de compliance. Por lo tanto, se puede aplicar a grandes, medianas y pequeñas. Sí, en el de protección de datos, en algunas regulaciones existe la figura del compliance officer de protección de datos. Básicamente en esas regulaciones es obligatorio, es mandatorio tener un oficial de cumplimiento para estos datos, para este tema. Otras empresas donde este tema no sea tan relevante, lógicamente que el compliance officer puede dedicarse a ver temas más de anticorrupción y lógicamente puede tener un área, ya sea legal o regulatoria, que pueda ver este tema de protección de datos personales. La formación técnica no está, digamos, zanjada en el mundo del compliance. Lo ideal es que este compliance officer sea debidamente capacitado en temas de cumplimiento normativo y regulatorio, en temas de anticorrupción. También que tenga destrezas para organizar y que tenga facultades o digamos, yo diría, de ser líder en la organización. Por lo tanto, en cuanto a formación técnica, lo ideal es que o bien pueda ser un abogado, obviamente ligado al área del cumplimiento normativo y tenga además asistencia con labores de auditoría interna, por ejemplo, o contraloría. La ingeniería también, en algunos casos, hay compliance officer ingenieros que han tenido algún tipo de capacitación. Lo ideal es que este compliance officer haya hecho algún curso, no digo que haya hecho algún doctorado o algún posgrado, pero idealmente se sugiere que asista a cursos, ya sea local o internacionalmente, respecto a temas de cumplimiento normativo. Así es, el oficial de cumplimiento debe liderar este proceso de prevención y control frente al lavado y financiamiento del terrorismo, sin duda que sí. Dentro de eso, claro, se incluye el soborno y la corrupción,
y debe diseñar a la par, puede ser con alguien externo o con alguien interno de la compañía, cómo puede ser implementado o diseñado a la realidad de la compañía un protocolo o una política específica. Lógicamente que esto también implica las matrices y todo el material que sea anexo, pero perfectamente el oficial de cumplimiento puede delegar ciertas funciones, pero lógicamente que él tiene que supervisar que todas estas labores se efectúen correctamente. La ley no hace, la ley y las prácticas de compliance no hacen derechamente una distinción, o bien no sugieren derechamente si puede ser externo o interno. Básicamente, considerar decisiones estratégicas de la compañía, cómo la compañía está diseñada, qué cantidad de unidades de negocio tenga. Por lo tanto, no te podría responder derechamente si puede ser externo o interno en la propia empresa. Eh, en mi experiencia he visto que puede ser un oficial de cumplimiento externo, eh, y también interno. En el caso de Chile, hay mucho oficial interno más que externo. Puede que esa sea la tendencia, puede que no, pero como te digo, depende también de la industria en la cual se desarrolla la compañía. Funciones del Compliance Officer se diferenciarían en el caso de instituciones gubernamentales de las áreas de Contraloría. Así es, el Compliance Officer, si bien puede ser digamos, contralor interno o auditor, y en el caso de las instituciones gubernamentales se diferencia, básicamente porque el Compliance Officer tiene una labor más corporativa o interna a la compañía, y tiene labores básicamente que son acotadas, sin perjuicio que estas 12 funciones clave que yo expuse son las fundamentales. Igualmente el Compliance Officer no es una figura que se haga cargo de todos los riesgos de la organización, sino que además tiene que delegar ciertas funciones. Por lo tanto, sí se diferenciarían en este caso. Eventualmente habría que chequear el tema de conflicto de interés, porque si es que, por ejemplo, un compliance officer que puede ser parte de la administración, lógicamente que habría conflicto de interés. Pero si es que es un compliance officer interno, pero dotado de suficiente, digamos, independencia, tiene recursos propios para ejercer su labor, tiene un equipo propio, donde él puede reportar a la alta administración, el conflicto de interés empieza a desaparecer un poco. Obviamente que el conflicto de interés hay que chequearlo al momento que vaya a designar esta figura, y idealmente que recomiendo que no parte de la administración de la compañía. Hay muchas empresas que efectivamente tienen a el compliance officer como un director, lo cual básicamente ahí sí que habría conflicto de interés. Siempre la responsabilidad, muy buena pregunta, la responsabilidad siempre recae en la alta administración de la compañía. Acá no es que se deleguen las responsabilidades en un compliance officer y la compañía no tenga ningún tipo de responsabilidad frente a esto. Siempre el deber de garante es del dueño, de los socios, de los accionistas y de la alta administración de la compañía. Por lo tanto, ellos igualmente deben velar para que a su vez el compliance officer ejecute sus labores adecuadamente a su rol. Por lo tanto, si es que hay alguna falta, estas faltas deben verse al área más, yo diría, directiva de la compañía. ¿Cuáles son los mínimos? Los mínimos, esto es una pregunta que da para mucho. Es una pregunta que en el caso de Chile está zanjada por la ley, donde los estándares que debe tener este modelo o este programa de IA son básicamente que desde el primer momento se identifiquen correctamente los
procesos y riesgos de la organización, todo esto queda reflejado en una matriz de riesgo. Esto es bien importante, que un sistema de prevención de delitos tenga una matriz de riesgo. Básicamente porque ahí se refleja cuál fue la labor de diseño e implementación de un programa de cumplimiento efectivo. Luego que existan controles adecuados a los riesgos identificados. Dentro de estos controles hay políticas y procedimientos muy variados. Depende de cuál sea el giro de la compañía. Por ejemplo, si es una compañía que le toca lidiar con mucho funcionario público, es ideal contar con protocolos de interacción con funcionarios públicos, que tenga ciertas resguardos en cuanto a alguna minuta de reunión con funcionarios públicos, algún tipo de screening o due diligence respecto a proveedores, por ejemplo, algún tipo de política de conocimiento de clientes, por ejemplo, o de distribuidores. Por lo tanto, acá no hay un checklist y yo te puedo decir cuáles son todos los requisitos. En el caso de la ley XENA se establecen parámetros mínimos, pero obviamente ese es el piso. Lógicamente que esto también va con un diseño, un fortalecimiento de las labores de auditoría o el sistema financiero de la compañía, y temas de capacitación y entrenamiento del personal. ¿Cuál es la mejor herramienta? Existen varias herramientas, algunas herramientas que son que proveen algunos servicios de software, donde segmentan básicamente, hacen un screening o un due diligence respecto a clientes que pueden ser de medio o alto riesgo. En ese caso, se generan bases de datos respecto a cuáles son estos clientes y se les exige, obviamente, de acuerdo a un enfoque basado en riesgo, cuáles son los estándares para prevenir cierto tipo de conflicto o riesgo que pueda verse al interior de la empresa y que puedan estar relacionados con ese tercero. Existen guidelines respecto a listas de países de territorios no cooperantes, por ejemplo, que entregan las unidades de inteligencia financiera, que también son bien relevantes de analizar. Hay países, lógicamente, que hay que tener un enfoque bastante mayor y ejercer un due diligence adecuado respecto a estas situaciones. Por lo tanto, el cómo segmentar y medir el riesgo también depende de qué herramienta técnica se utilice, lógicamente, y actualmente están ofreciendo empresas externas un servicio de screening y de due diligence que obviamente sistematiza toda esta información. Bien, les agradecemos a todos por el tiempo. Sé que quedaron algunas preguntas sin responder, pero ya estamos en horario. De todas formas, Pablo se comprometió a responder las preguntas por email, así que les vamos a mandar la presentación en PDF para que puedan ver, el link de YouTube si quieren ver de vuelta todo el webinar, y también les vamos a mandar las respuestas a las preguntas que quedaron sin responder. Muchas gracias. Y cualquier consulta nos envían al mail afindepe que puse ahí, @giz.de. Gracias. Muchas gracias.